Muy buenas tardes, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como ustedes pueden ver, esta semana vamos a iniciar con el módulo 5 y que solamente consta de 2 clases. Ya la tercera semana, entonces ustedes van a comenzar con el módulo 3, el cual va a llevar a cabo la profesora Nicole. Hicimos un pequeño cambio ahí del orden de los módulos, pero para que ustedes lo puedan también saber. Bueno, en esta clase vamos a tratar el tema central, que habla acerca del origen de la vida. Yo creo que más o todos nos hemos preguntado alguna vez en nuestra vida, ¿cuál fue el origen de la vida? ¿O cómo se originó? ¿O cuál fue el primer ser vivo en aparecer en el planeta Tierra? ¿Ya? Todas estas preguntas también se las plantearon los famosos científicos en su época, ¿cierto? Y que llevaron a postular las famosas teorías acerca del origen de la vida, ¿ya? Y que precisamente vamos a hablar sobre eso. Bueno, como les conté, el ser humano desde mucho tiempo atrás siempre ha tratado de explicar cómo aconteció el origen de la vida, ¿ya? Y también lo podemos evidenciar en los mitos o leyendas que nos dejaron nuestros pueblos primitivos o civilizaciones más antiguas, ¿cierto? Y que también tratan de explicar cómo es que pudo llegar la vida en nuestro planeta, ¿ya? Y también les dejo ahí como tarea que puedan leer la leyenda que nos dejó nuestro pueblo mapuche acerca justamente de la respuesta que ellos dan acerca del origen de la vida, que es muy bonito. Posteriormente, al avance, ¿cierto?, de los años y también de los avances tecnológicos y científicos, los científicos han podido llegar a diversas teorías que pueden explicar y nos pueden demostrar, ¿cierto?, cómo fue este origen. ¿A partir de qué? De las famosas teorías del origen de la vida. Y eso es lo que vamos a ver dentro de este video. La primera teoría que vamos a explicar es la idea teológica o creacionista, o también llamada fijista, ¿ya? Que sostenía que la creación del universo y de todas las especies era obra de un ser supremo o divino, o también llamado Dios, ¿ya? Que en su comienzo Dios creó a todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta y que estos seres vivos, ¿cierto?, al pasar el tiempo no han sufrido ningún proceso de cambio, por lo tanto permanecen fijas e inmutables, ¿ya? Esto hace pensar también que nosotros no tenemos ningún tipo de relación con otras especies, ¿ya? O también descartar la idea de que nosotros venimos o originamos, somos producto de un origen del chimpancé, ¿ya? Eh, por lo tanto, se descartan esas teorías o esos postulados que posteriormente se habla en la teoría de la evolución de Charles Darwin, ya que actualmente es una de las teorías más aceptadas. También habla esta teoría de que los seres, ¿cierto? O las especies sí pueden extinguirse y aparecer unas nuevas, pero bajo acción de efectos naturales, como por ejemplo las catástrofes, ya sea sequía, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, aumento de la temperatura, disminución de esta, etcétera, ¿ya? Entonces, esta teoría habla de que las especies entonces habían permanecido sin cambio alguno durante todo el transcurso de nuestro tiempo, ¿ya? Sin ninguna variación. Por lo tanto, como dije, descarta la teoría de la evolución que es propuesta por Charles Darwin, de que nosotros, ¿cierto?, evolucionamos de un ancestro pasado y común del chimpancé, ¿ya? Bueno, esta teoría se ve obsoleta debido a que posteriormente surgieron ciertos descubrimientos que avalaron la teoría de la evolución, como por ejemplo los fósiles, la comparación anatómica y también de la mano con la biología molecular, en donde podemos analizar el material genético y reconocer ciertas genes o patrones que nos hacen
determinar que nosotros sí tenemos ciertos genes o patrones similares a otros organismos, ¿ya? Por lo tanto, sí venimos de un antepasado en común. A su vez también esta teoría cae debido a que no puede respaldar o no puede solventar la idea de que existe un ser superior, ¿ya? No lo pueden demostrar científicamente. Posteriormente viene la generación espontánea, que también es bien antigua, y surge de la idea de Aristóteles, ¿ya? Que él a través de la observación de nuestra naturaleza pudo pensar, por ejemplo, que los cocodrilos podían surgir de troncos que se descomponían en el agua. Por lo tanto, se sostiene que los seres vivos podrían aparecer por sí solos a partir de la materia inerte, ¿ya? Y el mismo caso, por ejemplo, ocurre con los insectos que viven en el lodo, que ellos pensaban que los insectos se originaban y aparecían de la materia inerte que estaba presente en el lodo, ¿ya? O también el caso de la descomposición de la carne, que a la intemperie podía dar forma o vida a los gusanos que estaban presentes en ella, o también lo que aseguraba cierto Hortus en el año 1667, de que al colocar cierta ropa interior llena de sudor con trigo en un recipiente boca ancha, al cabo de 21 días él aseguraba que podían surgir ratones de este recipiente, ¿ya? Por la acción, ¿cierto?, de la materia inerte. Bajo estos conceptos, estas ideas, hubieron retractores para esta teoría, y uno de ellos es Francesco Redi, ¿ya? Quien tomó como ejemplo la carne de descomposición y que posteriormente, al dejarlo un par de días, se originaban larvas, ¿ya? Él fue más allá de este simple hecho y observó que siempre alrededor de esta carne había presencia de moscas. Por lo tanto, él le dio una vuelta más a este asunto y él postuló o le surgió como idea de que la responsable de que aparecieran larvas en la carne en descomposición era precisamente la mosca. Pero para poder determinar que su idea era real, él llevó a cabo una serie de experimentos, en los cuales consistía en unos frascos de vidrio, colocaba dentro de ellos pequeños trozos de carne, a uno lo dejó abierto, al otro lo dejó cerrado herméticamente, y al tercero lo dejó semiabierto y solamente ocupó como barrera un trozo de tela, ¿ya? Al cabo de semanas, volvió a observar su experimento y observó lo siguiente, ¿cierto? Que es más o menos lo que uno esperaría que sucediera. En el primer frasco, que estaba abierto, pudo observar que los trozos de carne estaban con larvas y había la presencia de moscas. En el segundo, pudo observar que la carne estaba en descomposición, pero no había presencia de larvas. En el tercero, la carne estaba en descomposición, pero no había nuevamente presencia de larvas y ya debido que las moscas no podían ingresar al interior de este recipiente, ¿ya? Por lo tanto, él pudo concluir dos cosas, que para que existiera, ¿cierto?, estas larvas presentes en la carne descompuesta, se necesitaba que la mosca ingresara y tomara contacto con la carne y depositara sus huevos al interior de este trozo de carne, ¿ya? El que posteriormente, al pasar unos días, podían erosionar, ¿cierto?, eclosionar, perdón, y producir las larvas. Y posteriormente también pudo concluir que no se necesitaba de aire, ¿cierto? O el aire en sí no era un factor que posibilitaba o no era en sí el factor que hacía que surgiera la vida, ¿ya? Si bien posibilita que exista vida, pero no es el factor determinante para que se surja de la nada vida. Después surgió, o bueno, a la par surgió otro retractor de esta teoría, que es Louis Pasteur, famoso Louis Pasteur, en donde él también no creía mucho acerca de la generación espontánea, y él también
aplicó un experimento para poder dar de baja esta teoría, ¿ya? En ese instante se conocía que la presencia de microbios, ¿ya? Se conocía que existían gérmenes tanto en nuestro medio ambiente, ¿cierto? Bueno, los gérmenes están en todos los ambientes, ¿cierto? En el aire, en la superficie de la mesa, en el agua, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, él quiso experimentar justamente con estos microbios y él sabía que si nosotros tenemos esto, un caldo cultivo, por ejemplo, un agua con nutrientes y la dejamos a la intemperie, estos gérmenes van a proliferar, ¿ya? Pero para que esto no ocurra, él ideó una manera en la cual el frasco que tiene, ¿cierto?, una boca súper extendida, él la pudo doblar, ¿ya? La curvó. ¿Precisamente para qué? Para que el polvo y los microbios que estaban presentes en el aire no ingresaran y tomaran contacto con el caldo que él estaba preparando, ¿ya? Posterior a esto, quemó o le aplicó calor al caldo para poder eliminar todo microbio que podría haber estado inmerso en este caldo, y también quemó toda la superficie del recipiente para poder esterilizarlo. Lo dejó por varios días y al cabo de ciertas semanas volvió al experimento y pudo darse cuenta que el caldo cultivo no estaba contaminado, ya que el polvo y los microbios que estaban presentes en el aire quedaban retenidos en la curvatura de este frasco, ¿ya? Por lo tanto, el medio ambiente o la vida en sí es imposible en un ambiente rico de oxígeno y nutrientes, ¿ya? ¿Qué se necesita? Se necesita de otro ser vivo para originar la vida, ¿ya? Y también para, ver otra manera, ¿cierto? Curvó o inclinó el frasco para que tomara contacto el caldo cultivo con los microbios que estaban retenidos ahí, y al cabo de días, ¿cierto? Se dio cuenta que ya estaba contaminado, ¿ya? Entonces, bajo estos sustentos, ¿cierto? Bajo estos experimentos que determinaron que la vida no se genera de manera espontánea, sino que se necesita de un progenitor, de un precedente vivo, ¿cierto? Para surgir nueva vida. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cómo surgió el primer ser vivo? ¿Ya? Y a partir de esta pregunta se originan dos teorías más, ¿ya? Que nos permite entender cómo fueron los primeros seres vivos que habitaron nuestro planeta Tierra. La primera de ellas es la teoría del origen extraterrestre de la vida, y la segunda es la teoría de la biogénesis. Ahí hay un concepto errado y debería decir biogénesis, ¿ya? No abiogénesis, para que lo tengan en consideración. Entonces, vamos a ver la primera teoría, ¿cierto? Que habla del origen extraterrestre de la vida. Y esta teoría surgió, fue propuesta por este científico sueco, la verdad es que no sé pronunciar el nombre, pero ahí lo tienen, y decía que la vida había llegado a la Tierra desde otros planetas, ¿ya? Por eso tiene un origen extraterrestre. Y sostenía que la vida entró en nuestro planeta en forma de esporas, que son pequeñas células, que provenían del espacio exterior, o sea, provenían del espacio o de otro planeta, y que debieron soportar muy altas temperaturas al viajar en los famosos meteoritos, que son estas rocas tremendas de grandes que viajan en el espacio exterior, ¿cierto? Y que en algunas veces son atraídos por la gravedad y a los diversos planetas, ¿cierto? Y son impactados por estos meteoritos, como vemos en la imagen, ¿ya? Pero para algunos investigadores surge otra interrogante mucho más compleja, y es el asegurar si hay vida en otros planetas, ¿ya? Y que hasta el momento nosotros no hemos podido, bueno, los científicos no han podido determinar si existe o no vida en otros planetas. Por lo tanto, queda obsoleta esta teoría, ya que no se puede
identificar o averiguar, ¿cierto? O determinar que sí o no existe planeta en otra vida. La segunda teoría se llama la teoría de la biogénesis y bueno, yo por lo menos me quedo con esta teoría para poder sustentar cuál fue el origen de la vida, ¿ya? Y esta fue respaldada por Alexander Oparin en el año 1936, no es tan antigua. Dice que la vida había aparecido en el planeta como resultado de numerosas reacciones químicas. ¿A qué se refieren las reacciones químicas? Bueno, las reacciones químicas ocurren en presencia principalmente de agua, ¿ya? Y de la presencia de minerales, gases y de ciertos iones, ya como los vemos aquí en la imagen, en donde estos minerales, estas sales comienzan a interactuar, estos átomos comienzan a interactuar, ¿cierto?, entre ellos y comienzan a formar moléculas o macromoléculas o supramoléculas mucho más complejas, como por ejemplo las proteínas, los ácidos grasos, los monosacáridos, etc. ¿Ya? Entonces, al explicar que la vida apareció sobre la Tierra por causa de un proceso que involucró diversas reacciones químicas, a través de un largo tiempo lograron transformar la materia inorgánica en materia orgánica, ¿ya? Y así entonces podemos ver cómo la materia inerte, ¿cierto? A través de los átomos, sales y iones comienzan a interactuar y formar estructuras mucho más complejas, la que posteriormente, ¿cierto? Todos sabemos, dan forma al nivel mucho más complejo que es una célula, ¿ya? Y que precisamente en ciencia nosotros denominamos a esta primera célula con el nombre de Luca, ¿ya? Y aquí está la primera célula que da origen posteriormente a todos los demás seres vivos. Me refiero a origen, de que después esta célula comienza a tener ciertos cambios, transformaciones, y comienza a dar forma a otros tipos de bacterias, por ejemplo, a otro tipo de protozoos, a otros tipos de organismos, ¿ya? Que son mucho más evolutivos. Para comprender lo que acabamos de ver, los invito a que realicen la actividad de la página número 18 de su libro, y la próxima semana la retroalimentamos. Bueno, siguiendo entonces con las teorías que nos dan inicio de cómo surgió la vida en nuestro planeta, surge la teoría de la evolución, y que es la que actualmente nosotros, o bueno, los científicos, respaldan, ¿cierto? Y la que tiene más cercanía a lo que sería la respuesta, ¿ya? Y esta teoría de la evolución parte con las ideas de Lamarck, ¿ya? Si bien Lamarck no habla de evolución, pero da a entender que los organismos surgieron de un organismo antecesor, ¿ya? Y que de ese organismo antecesor comenzaron a sufrir ciertos cambios que permitieron dar forma a los organismos que actualmente nosotros conocemos. Y él plantea dos leyes, ¿ya? O dos postulados dentro de su teoría. La primera es la teoría del uso y del desuso. Ya es muy famosa esta teoría, y que habla de que los seres vivos van a sufrir cambios dependiendo si usan o no partes de sus órganos o características de su cuerpo, ¿ya? Y para poder explicar esta teoría, Lamarck ocupó como ejemplo el caso de la jirafa, ¿ya? Él sostiene que las jirafas en un comienzo eran de cuello corto, todas, ¿ya? Y que estas jirafas se alimentaban del pasto que crecía a ras de suelo. Una vez que ese pasto, ¿cierto?, comenzó a disminuir, las jirafas comenzaron a alimentarse de las hojas que crecían de los árboles. Pero cada vez estas hojas em, crecían más lejos del suelo, por lo tanto ellos tenían que alargar mucho más su cuello. Por lo tanto, el cuello comenzó a tener mucha más actividad, importancia para el organismo, por lo tanto comenzó a alargarse, ¿ya? Comenzó a alargarse. Posteriormente, entonces, las jirafas que crecían con cuello corto comenzaban a morir porque no se alimentaban. En cambio, las jirafas que
que tenían un cuello mucho más largo comenzaban a sobrevivir, y esta característica se heredaba a la descendencia posterior, ¿ya? Y es por eso que nosotros conocemos o tenemos jirafas con cuello largo, según el planteamiento de Lamarck, ¿ya? Entonces, el segundo postulado habla que la herencia de los caracteres adquiridos se puede heredar, ¿ya? Entonces, si un ser vivo sufre alguno de los cambios descritos en la teoría anterior, o sea que estos órganos que son beneficiosos para la especie y son ocupados, son empleados, son funcionales, se mantienen y se heredan. Aquellos órganos que no se usan, que no tienen significado o no son relevantes para el organismo las desecha, ¿ya? Las desusa. El problema está en que, si bien estas teorías suenan correctas, la teoría de la herencia sí es correcta, pero no se ha podido respaldar experimentalmente la teoría del uso y desuso. O sea, no podemos decir que las jirafas en un comienzo eran de cuello corto y que debido al estiramiento, ¿cierto?, que tuvo esta jirafa para poder alcanzar las copas de los árboles, comenzaron a alargarse los cuellos. Esto no se puede comprobar, ¿ya? No se puede comprobar experimentalmente, por lo tanto no está respaldada, ¿ya? O no tiene sustento. Posteriormente a Lamarck, y siguiendo la teoría o el movimiento de la evolución de las especies, lo continuó Darwin, ¿ya? Que es famoso científico, ¿cierto? Charles Darwin. Para poder entender un poquitito más acerca de lo que quería plantear Charles Darwin, los invito a que puedan observar el siguiente video. Voy a verificar que se pueda reproducir el sonido. Ahí sí. Lista. Salve enlistados y enlistadas. Lo que hoy conocemos no siempre fue así. Esa gallina es un pariente muy lejano de los dinosaurios. Pero ¿cómo esto es posible? Toma nota, tal vez te suene el nombre de Charles Darwin, y es que él fue protagonista de los estudios que dieron origen a la teoría de la evolución de las especies. Darwin afirmaba que cada especie sigue un proceso de transformación que es hecho a través de una selección natural, donde algunas razas se mantienen con el pasar de los años como resultado de la lucha por la conservación de la vida. Dato atípico: antes de Darwin, otros científicos ya habían planteado teorías sobre el origen de las especies. El francés Jean-Baptiste Lamarck era uno de ellos y presentó un estudio que afirmaba que los seres vivos eran originarios de una evolución de los seres más primitivos. En su estudio mencionaba que los cuerpos de los seres vivos evolucionaron de acuerdo con la utilización de los mismos. Siendo así, los órganos que fuesen más utilizados se desarrollan, mientras los menos utilizados quedarían atrofiados. Es decir, la supervivencia de los órganos vendría delineada por su practicidad. Darwin desarrolló sus teorías apoyado en las afirmaciones de Lamarck, una vez que no había registros de comprobación científica de sus afirmaciones. En su momento, Darwin publicó un libro con el título El origen de las especies, reuniendo informaciones recogidas durante años, viajando y analizando el comportamiento de las especies. Darwin argumentó que toda la vida está relacionada y desciende de un ancestro común. La teoría general del naturalista presupone el desarrollo de la vida por medio de la descendencia por codificación. Así, criaturas complejas evolucionan de ancestros más simples de manera natural a lo largo del tiempo. Dato atípico: la selección natural resulta de la confluencia de condiciones de la ecología y hereditarias. A menudo, las circunstancias en que se aplican estas condiciones tienen una importancia directa para la salud humana. Esta selección natural es considerada como el principal mecanismo de cambio evolutivo de las especies y el proceso por el cual las especies evolucionan a partir de las características de adaptación. Dato atípico: según el darwinismo, el largo cuello de la jirafa es gracias a que
por alguna extraña o desconocida causa, algunos individuos de esta especie nacían con el cuello más largo que otros, y durante la época que escaseaban los alimentos, solo sobrevivían las jirafas que con su largo cuello lograban alcanzar las hojas más elevadas en los árboles, logrando así transmitir esa información genética a sus descendientes. Bajo la influencia de mutaciones genéticas aleatorias, ocurre el cambio en la alteración del código genético de un organismo. A partir de este punto, las mutaciones beneficiosas son preservadas porque ayudan en la supervivencia y pasan para la siguiente generación. Por eso casi todas las especies que el ser humano conoce son muy diferentes a como lo eran en un principio. Escribe Pásame Lista para aparecer en el siguiente video. Recuerda suscribirte. Bueno, ahí entonces pudieron entender un poquito más acerca de lo que fue el recorrido de Charles Darwin, ¿ya? Como se menciona en el video, Charles Darwin era un naturalista que tomó la decisión de embarcarse en un recorrido, ¿ya? Viaje a bordo del navío británico Hengley, que duraría 5 años, imagínense. Durante la travesía, Darwin debía coleccionar y estudiar ejemplares de plantas y animales para elaborar un informe de sus observaciones. En este viaje fue por diversos continentes, diversos ambientes, y pudo comparar durante este viaje, ciertas características de ciertos animales, de flora y fauna, ¿ya? Durante el viaje, Darwin se dedicó a estudiar la naturaleza de la costa sudamericana y notó evidencias de ciertos cambios sucedidos en la corteza terrestre, como fallas, plegamientos y erosiones. También realizó excavaciones en las que pudo encontrar fósiles de grandes mamíferos. Al observar estos hallazgos, el naturalista notó que los huesos de estos animales primitivos ya extintos eran muy diferentes en forma y tamaño al esqueleto de los animales presentes en la actualidad, ¿ya? Por lo tanto, ahí fue determinando y fue planteando ciertas hipótesis de por qué los organismos eran tan diferentes en comparación a los organismos que ya estaban muertos, ¿ya? Y inclusive Charles Darwin llegó hasta nuestra Patagonia y ahí pudo observar también, por ejemplo, la ranita de Darwin, que le dio el nombre. También pudo observar los digüeñes, que también le dio su nombre científico, ¿ya? Y también fue un aporte para esos descubrimientos, ¿ya? Uno de los postulados que tiene el famoso libro en el cual él planteó las ideas a través de este viaje fue la variabilidad de las especies, ¿ya? En donde señaló que las especies, contrariamente a la creencia universal, no son estáticas, como lo que se pensó, ¿cierto?, en la teoría del creacionismo, ¿cierto?, que hablan de que un ser divino creó a las especies tal cual como son ahora, ¿ya? Entonces, él rechaza esa idea de que las especies son estáticas y inmutables, o sea, que no se pueden ir cambiando o modificando con el transcurso del tiempo, sino que habla de que cambian a lo largo de grandes periodos de tiempos, ¿ya? Entonces, esto habla que se necesita mucho tiempo para que estas modificaciones puedan lograr descender de una generación a otra. Llegó a este postulado también, ya que pudo observar lo que sucedía en unas islas, que estaban próximas, más o menos próximas entre sí, y pudo observar que existían unas aves denominadas pinzones, ¿ya?, que habitaban en estas islas. Y pudo observar que entre ellos existía una cierta similitud, pero ciertas diferencias con respecto a la estructura de su pico, ¿ya? Algunos tenían un pico mucho más grueso, alargado, diminuto, etc., ¿ya? Y esta característica era principalmente de acuerdo a la forma en la cual se alimentaban. Algunos de ellos se alimentaban de semillas, otros del néctar, otros de larvas que crecían dentro de los árboles, por lo tanto necesitaban otra estructura, ¿cierto?,
referente a sus picos. Por lo tanto, y pudo decir que existía una variedad de especies dependiendo de las necesidades que habían en su medio ambiente, ¿ya? Y otra idea que surgió a partir de la observación de estas aves, de estos pinzones, es que todos ellos, si bien en la estructura de sus picos eran diferentes, ellos en sus características anatómicas eran muy similares. Por lo tanto, llegó a concluir que los seres vivos descendemos de un ancestro en común, ¿ya? Por lo tanto, estos pinzones descienden de un ave en común que migró a las diferentes islas y de acuerdo a las características nutritivas que tenía la isla, se adecuaron a esas condiciones, ¿ya? Entonces Darwin llegó a la conclusión que todos los pinzones habían evolucionado de un ancestro en común, pero se fueron diferenciando a partir de la adaptación de su pico según su alimentación, ¿ya? Y lo mismo observó con unas tortugas, ¿ya? Que tenían ciertas semejanzas, pero a la vez ciertas similitudes con respecto al grosor de su caparazón, ¿ya? Y eso era más bien determinado por el medio ambiente. Y el segundo postulado, y muy importante que también originó Darwin, fue el concepto de selección natural. Y esto habla principalmente de que la descendencia, o estipula, ¿cierto?, que la descendencia presenta ciertas modificaciones, ¿ya? Y advierte que entre los individuos de una misma especie surgen ciertas variaciones aleatorias, ¿ya? O sea, tenemos individuos que son parte de una especie, pero que estas especies o estos individuos, no necesariamente por ser parte de un grupo de una misma especie, no van a presentar ciertas modificaciones, ¿ya? Sí, presentan modificaciones y sí, pueden generar nuevas especies, ¿ya? Y la segunda es que la selección natural dice, si estas variaciones son favorables, permitirán sobrevivir a los individuos que la poseen, adaptándose al medio. Si no son favorables, entonces esa característica desaparece porque el individuo también muere, ¿ya? Porque no es favorable la subsistencia de este individuo. Por ejemplo, tenemos una camada de conejos, ¿ya? Y a estos conejos los vamos a llevar a un ambiente muy helado, ¿ya? Los conejos que van a sobrevivir van a ser aquellos que tienen un pelaje mucho más grueso, ¿ya? Y también aquellos que se logran camuflar en el ambiente en que están. Por ejemplo, los conejos blancos por sobre los conejos negros, ¿ya? Porque son mucho más fáciles de poder observar por un depredador, ¿ya? Por lo tanto, en este medio ambiente, si bien los dos son de la misma especie, los que van a sobrevivir y va a ocurrir una selección natural favorable para los conejos de color blanco y de pelaje grueso, ¿ya? O también lo que vemos acá, ¿cierto? Lo que ocurre con estos pájaros, ¿ya? O estos escarabajos, que existen dos colores para la misma especie, que es el escarabajo de color café y el color verde, ¿ya? Los favoritos de la ave son de color verde, ¿ya? Y entonces, obviamente que las aves van a poder, si existe mucho más de color verde, van a alimentarse mucho más de los escarabajos verdes. Por lo tanto, ¿qué haría el escarabajo para poder sobrevivir a esta condición? Es poder cambiar su color, ¿ya? Y cambiar su color o aumentar la población de escarabajos de color café, ¿ya? Para aumentar también la población de escarabajos y que no disminuya. Y disminuir la población de escarabajos verdes, ¿ya? Porque el color, en este caso, el color verde es desfavorable para esa especie de escarabajo. Por lo tanto, la selección natural escoge como los más capacitados para proliferar en ese ambiente los escarabajos de color café.
Entonces, la selección natural permite adaptarse al medio, ¿cierto? Adaptarse, o sea, al individuo que está en ese medio, poder adaptarse y poder sobrevivir, que en definitiva eso es lo que importa. Mediante características como el color, por ejemplo, las alas de las polillas, y la forma, por ejemplo, el pico de los pinzones, ¿ya? Entonces, el individuo que está inmerso en un medio ambiente y que ese medio ambiente es desfavorable para él, él necesita modificar sus características para poder sobrevivir en el medio ambiente. Si esas características no desaparecen o no se modifican, el organismo muere. Para realizar la actividad, chicos, les dejo, bueno, para retroalimentar lo que ya hemos visto, los dejo invitados para que realicen la actividad de la página número 29. Ahora, ¿qué evidencia sustenta la teoría de la evolución?